People in New Orleans are sending an unmistakable message. They will not let this attack or the attackers' deluded ideology overcome us. None of us should fear that it will overcome us. We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are, and they'll find no safe harbor here. Este fue el mensaje del presidente Joe Biden en respuesta a los recientes reportes del FBI de que el trágico ataque ocurrido en Nueva Orleans habría sido inspirado en la ideología del grupo terrorista Estado Islámico, también conocido como ISIS. Según las autoridades, poco antes de esa matanza, el sospechoso publicó videos declarando su apoyo a ese grupo. Vamos a profundizar sobre este tema. Lo hacemos con Gabriel Ben Tascal, especialista islámico y del Medio Oriente. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Gracias, Andrea. Gabriel, cuéntanos un poco acerca de cómo ha ido evolucionando este grupo terrorista a lo largo de los años, que vemos que realmente sigue siendo una amenaza a nivel mundial. Mira, lo más importante es que es una ideología, no es un grupo en sí. Y el patrón de conducta que vimos en Nueva Orleans se llama técnicamente solo yihadista. Lo escribió un hombre llamado Abu Musab Zuri, escribió un libro de cómo él cree que debería ser la guerra contra Occidente cuando caiga el Estado Islámico como organización. Y lo que él dice es, tú tienes que adoctrinarte solo, tienes que elegir dónde atacar solo, desplanificarlo solo, ejecutarlo solo y después decir que eres parte del Estado Islámico, aunque el Estado Islámico nunca ha participado de esa ejecución. ¿Cómo fue que lo hizo en este caso? Bueno, colocó una bandera para decir que estaba el Estado Islámico detrás de algo que no estaba. Estamos realmente hablando de lobos solitarios, como se conocen. ¿Consideras que ISIS pueda expandirse aún más? Porque esta es una preocupación actualmente debido a la inestabilidad tras el colapso del régimen de Bashar al-Assad. Una cosa importante, técnicamente no es lobo solitario, porque el lobo solitario tú lo envías a hacer una misión y después lo activas. Okay. Este tipo de acción son casi imposibles de detectar para un grupo de espionaje, porque tienes que estar todo el tiempo escaneando todo lo que dice todo el mundo. O sea que es muy complicado alguien que actúa bajo el modelo solo yihadista evitarlo, porque actúa solo. Ahora, importantísimo lo que dices, Andrea, porque una persona que ahora ve que alguien tuvo éxito asesinando a inocentes, va a querer copiar e imitar. En general, actividades terroristas como estas provocan imitadores casi inmediatos, lamentablemente. Entonces, ¿cómo le podemos hacer como país para aumentar, reforzar esas medidas de seguridad? Porque como bien lo explicas, estamos hablando de personas que son difíciles de detectar cuáles serían sus planes, ya sea un tiroteo o ya sea que estén utilizando un vehículo, como en este caso, para pues cometer un atentado que cobre la vida de múltiples personas. Mira, por un lado, evidentemente lo que hemos visto es que el golpe de Estado y la llegada de Al-Qaeda, que es ISIS con otro nombre, en Siria, o el atentado de Hamas el 7 de octubre, provoca que mucha gente se inspire. Yo estoy seguro que los servicios de inteligencia de Estados Unidos están ahora expectantes y muy activos buscando aquel imitador potencial. Por otro lado, es cierto que hay temas que tienen que ver con política general, y es que países radicales islámicos que adoctrinan y que han pagado universidades norteamericanas, por ejemplo, Qatar ha invertido 4.700 millones de dólares desde el año 2001 en adoctrinar universidades de primera línea de Estados Unidos. Entonces, si Qatar invierte ese dinero y tú como gobierno no lo evitas, más aún tienes una base militar muy grande en Qatar y lo transformas en un país legítimo, y bueno, no es la mejor forma de luchar contra el radicalismo islámico. Hablemos un poco más sobre esas tácticas que usa el grupo para radicalizar y pues cumplir con sus objetivos, porque hoy en día se utilizan las redes sociales, ese mundo cibernético para tener ese alcance en otras partes del mundo. Tomemos en cuenta que el sospechoso de Nueva Orleans pues nació en Estados Unidos, era un veterano que incluso había servido en Afganistán. Sí, y si tú quieres, por ejemplo, formar un grupo radical islámico, puedes formar una pequeña célula en 5 pasos, 6 pasos,
en Instagram o en cualquier otra red social. Entonces, las redes sociales es un medio muy bueno para captar adeptos y para difundir esa ideología que se estudia solo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay que entender que el Islam en su versión radical es muy atractiva para mucha gente porque te ofrece una sensación de comunidad y de protección que otras religiones o otras formas de identidad no te ofrecen. Cuando tú, por ejemplo, tienes muchos fracasos económicos, como le ha ocurrido a esa persona, y viene un hombre muy carismático y te dice que no es culpa tuya, sino que es culpa de Occidente, que te humilla, del sistema, y que la única forma de poder ser feliz es viniendo a formar parte de un pueblo único que es la al Islamía, la gran nación islámica, y bueno, la continuación de todo esto puede acabar en el atentado de Nueva Orleans. Es una conversación sumamente interesante, un tema complejo también. Lamentablemente se nos acaba el tiempo aquí en La Voz de la Mañana, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriel Ben Tascal, especialista islámico y del Medio Oriente, le deseo un excelente día. Cuídese mucho.